El ingeniero Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, está con nosotros. Un hombre que está ahora en la oposición. Vamos a ver cuál es su visión de estos días de transición que se han caracterizado por acelerado movimiento para hacer nuevas leyes en el Congreso y un programa intenso de inauguración del presidente Fernández. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Freddy. Encantadísimo de compartir contigo, con Lindsay y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Deme la visión suya de esta transición, ¿cómo la ve? ¿Anormal, normal? Bueno, en primer lugar, debo recordar algo que ya se sabe, y es que la transición de un ejecutivo a otro en la República Dominicana es sumamente larga. Es una de las más largas del mundo. Solamente la de México, me parece. Sí, 6 meses. 6 meses dura más que la de la República Dominicana. Y estas transiciones tienen muchos inconvenientes porque en Europa, claro, son regímenes parlamentarios, pero lo que se estila es que la transición dure a lo sumo 3-4 días, a lo sumo. Y cuando se plantean estos periodos, el gobierno saliente se exime de tomar decisiones de cierta trascendencia. Se entiende que a partir de la elección, lo que hace el gobierno saliente es manejar los asuntos corrientes, administrativos, pero que no se toman decisiones de envergadura. En fin, yo entiendo que en la República Dominicana eso se debió haber acortado en la reforma constitucional. Habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Es decir, porque estas situaciones en realidad no son sanas. Hay personas que se pasan toda su vida sin hacer nada y cuando ya están llegando al final dicen, ay, ¿qué he hecho de mi vida? Y tratan de hacer, verás, en unos meses, en un año, lo que no hicieron nunca. ¿Cuál sería el tiempo prudente? En el gobierno, en la República Dominicana, es decir, hay personas, bueno, que quizás no hicieron todo lo que se proponían, pero ya eso no se puede hacer después que ya ha sido designado otro presidente y que se va a instalar otro equipo. A lo sumo 2 semanas, es lo que eso tiene como mucho. Es decir, en Europa lo pueden hacer en 2-3 días. Sarkozy en 3 días. Sí. Es decir, en menos de 3 días Sarkozy le entregó a Hollande. El gobierno español creo que fueron 10 días, Sí, 15 días. Eso es muy breve. Es decir, eso no amerita, es decir, no amerita esto, porque esto se presta también a que se tomen entonces medidas precipitadas. Lo que no se hizo, entonces que se quiera hacer al final. Pongo un ejemplo, lo que ha pasado con la ley de regulación salarial, la ley de administración pública, donde el ministro Ventura Camejo hizo un trabajo encomiable. Ese ministerio trabajó intensamente durante mucho tiempo, sí, consultando otras experiencias internacionales, otros con expertos. Hicieron una propuesta con el propósito de establecer normas, criterios, pero todo eso se ha ido por la borda, es decir, todo eso se ha ido a pique, y todo esto lo que ha terminado es en un reforzamiento de la desconfianza, porque en vez de regular la administración pública, todo esto se ha convertido simplemente en un tema de salarios. Y más que de regulación de salarios, de aumento de salarios. Es decir, se está llegando al propósito distinto al que se quería. Porque lo que se pretendía era establecer normas generales que una persona no cobrara 2 veces por la misma función. O sea, porque si usted es ministro y como ministro tiene que ir a una reunión, porque tiene que pagarle también la reunión, que se le pague como ministro, pero no hay que pagarle, claro, no hay que pagarle las reuniones a las que usted tiene que ir en función de eso. Lo mismo pasa con los diputados. Son diputados, pero le pagan por sesión. Sí. Entonces, usted es diputado, pero si ya es diputado, ya le están pagando. Que haya que ponerle un sueldo que incluya otra cosa, muy bien, pero no lo que hicieron, lo de ayer fue un espectáculo muy penoso, muy dañino, para el ya maltrecho prestigio de las cámaras legislativas. Que viola la Constitución. Viola la Constitución, pero que ya en todas las encuestas, cuando se le pregunta a la ciudadanía acerca de la confianza en las diferentes instituciones, y generalmente el Congreso es el de los que ocupa uno de los últimos lugares. Es decir, ya estaba muy mal ante la opinión pública el Congreso, y lo que acaban de hacer los diputados es de afectar todavía más ese
ese prestigio, pero para colmo, eso afecta no solamente a los diputados, eso afecta al sistema político de la República Dominicana, porque ¿cuál es la reacción de la ciudadanía? Es decir, ¿qué es lo que la gente percibe? Es decir, están haciendo lo mismo que hacen siempre, están pensando en ellos, es decir, se están sirviendo con la cuchara grande. Sí. Ese es el mensaje que le ha transmitido de nuevo la Cámara de Diputados a la República Dominicana. Le han rendido un muy mal servicio al país. Ya de por sí la ley tenía había una discusión constitucional, sí. Había una discusión de fondo. Entonces, tratar eso, es decir, resolver eso así, a la carrera, porque además no lo sometieron a discusión, lo declararon de urgencia, 2 lecturas consecutivas. Sí, fue. Es decir, eso fue friendo y comiendo. Como caña para el ingenio fue que lo llevaron. Entonces, esas son las cosas, esa es una de las características, yo diría, inadecuadas de esta transición, pero esto ya... Sí, la semana que viene. Eso es así. Y usted como abogado, don Freddy, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el salario a los policías, ya esa otra parte de la ley, me gustaría conocer su parecer, porque ha sido otra de las cosas, de los elementos que han desvirtuado. Sí, porque lo que pasa es que la ley pretendía establecer normas generales, pero no era una ley simplemente de regulación salarial. Es decir, se trataba de corregir distorsiones, pero todo esto ha traído a la luz las grandes desproporciones y desigualdades que hay en la República Dominicana. ¿Cuánto gana un soldado? ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana un teniente? ¿Cuánto gana un capitán? Entonces, todo esto habrá que analizarlo con mucho mayor ponderación. Yo espero que los principios establecidos en la ley, los principios, deberán ser retomados. Yo creo que la ley se cae. Sí, cae. La ley se cae, esa ley ya no va, esa no se va a aprobar. Sencillamente porque en el sistema constitucional dominicano, cuando una Cámara aprueba la ley, en este caso el Senado, la segunda Cámara lo aprueba en esos mismos términos o la modifica, pero si la modifica, vuelve a la Cámara original, en este caso al Senado, y para que sea ley, el Senado tiene que aprobarlo en los términos que estableció en la Cámara de Diputados. Sí. Si no, entonces revisarla para que vuelva otra vez a la Cámara. Se cae. Se cae, y entonces hay que esperar una nueva legislatura para reintroducir ese proyecto de ley en los mismos términos, en los términos que se establezca. Es decir, ya no hay ninguna... Puede ser una diferente. Puede ser una distinta. Y yo creo que eso es lo que va a suceder. Esa ley se cayó, esa ley se fue a pique. No, dependiendo de lo que ocurra hoy. No, es que como quiera. Es que si la aprueban así, el desastre va a ser mayor. Es decir, ya la Cámara de Diputados metió la pata. Si la aprueban así, el desastre va a ser mayor. Por lo menos hay varios senadores que se han pronunciado. No, es que ellos no pueden aprobarla en esos términos. Es decir, si lo hacen entonces, lo que van a hacer es profundizar ese descrédito. Yo digo que la ley se fue a pique. ¿Y se hundió dónde? Se hundió en el mar de la desconfianza, se hundió en el mar. O sea, usted tiene razón. Sí. Ingeniero, mire, quisiéramos saber qué tipo de oposición va a hacer su partido al gobierno que se instala el próximo jueves del licenciado Danilo Medina. Una oposición responsable. Y una oposición responsable significa justamente evaluar todos las realizaciones del gobierno a la luz, naturalmente, del ordenamiento institucional, pero sobre todo a la luz de las propuestas de gobierno realizadas por el presidente Danilo Medina. De manera que hay toda una serie de propuestas formuladas. Nosotros, en ese sentido, vamos a darle seguimiento a aquello. Y ¿le va a dar la tregua de los 100 días? No se trata de, no sé por qué se habla de tregua, porque si el gobierno desde el primer día hace algo bien, el primer día el mismo día se le felicita. Sí, es verdad. Si lo hace bien el primer día se le felicita, si lo hace mal también se le dice. O sea que lo importante, cuando se habla de tregua, se dice como si solamente actuara el gobierno y nadie tuviera que decir nada, y no es así. Ustedes no van a hacer tregua como comunicadores, ustedes van a evaluar el día a día. El día a día, es normal.
Lo importante ahora, cuando se reconoce que el país tiene tantos desafíos y cuando se sabe que la responsabilidad ejecutiva va a estar en manos del presidente Medina, lo importante ahora es exigirle justamente que sea consecuente con lo que él planteó. ¿Y cuáles son sus expectativas, doctor? Las expectativas suyas como político y como presidente de un partido político también, respecto a Danilo Medina, porque ya hay otros que han dado un diagnóstico previo, de manera previa, o sea, todavía Danilo no entra y ya lo han calificado como ave de mal agüero, ya lo han calificado como que Danilo Medina no va a poder hacer nada, por lo menos en este tramo final de este año, porque no hay recursos, según especulaciones. ¿Cuáles son las expectativas suyas? Bueno, durante la campaña electoral yo expresé cuál era la realidad de la sociedad dominicana, de la economía de la sociedad, a la luz de nuestra percepción personal y partidaria. A lo largo de todo ese periodo también fuimos señalando las que a nuestro juicio eran las medidas requeridas para superar las dificultades. La situación es muy difícil, no lo digo yo, es reconocido, tenemos una situación económica muy grave, no solo por el entorno internacional, sino porque internamente el país ha venido agotando su capacidad de realizar hechos, me refiero al hecho del endeudamiento externo, interno y externo. Más del 40% del presupuesto nacional va a tener que dedicarse a cubrir amortizaciones e intereses de la deuda. Es decir, que ya los recursos están limitados. Hay un problema de orden fiscal, los recursos están limitados, hay un problema del gasto. Entonces, realmente, las limitaciones son reales. Ahora, yo, aún entendiendo que las limitaciones son reales, yo prefiero esperar. Hay que esperar que Danilo Medina asuma, designe su equipo, conforme sus equipos, que esos equipos den a conocer los planes concretos, específicos que se proponen llevar adelante como parte de esa gestión, y yo prefiero hacer las evaluaciones después. No adelantarme, aun y cuando yo tengo una percepción, y es que va a ser muy difícil salir adelante. No es mía, lo acaba de decir el propio Danilo Medina, no yo. Él no ha hablado en esta transición, pero lo poco que dijo fue para decir que la cosa no va a ser tan fácil, porque él dijo, voy a cumplir, pero a pasito lento. Sí, no tan rápido como... No tan rápido, sí, la frase de pasito lento es del doctor Valle, pero es la misma idea. O sea, voy a cumplir, pero no al ritmo que yo esperaba. Quiere decir que aún antes de recibir las responsabilidades ejecutivas, aún antes, ya él está diciendo que las cosas no son como él suponía. Ahora, yo creo eso también, en eso yo estoy de acuerdo con él, pero yo prefiero esperar, porque en materia gubernamental lo que se juzgan no son las intenciones, son las realizaciones. Yo no tengo por qué ahora empezar a suponer de si quiere hacer, si no quiere hacer, si va a poder. Bueno, entiendo el marco, lo analizo, pero yo creo que hay que juzgarlo sobre la base de lo que haga, de sus realizaciones. Doctor, mire, la respuesta de la sociedad dominicana cuando le preguntan cuáles son los grandes males del momento, dice que la inseguridad y la corrupción. Usted que y el empleo. Sí, usted que estuvo en el gobierno, hábleme de la corrupción, cómo es que se manifiesta. Y usted que anda por el país, dígame lo de la inseguridad. ¿Cómo no? Bueno, lo de la corrupción, yo señalé, y lo dije durante la campaña, mucha gente no le gustó, pero yo dije lo que yo pensaba. Yo dije que si algo me dolía